Dios me les bendiga, hermanos. Muy buenas noches, días, tardes, buenas mañanas, como sea que estén o donde estén. Bienvenidos a la clase número 5 de Armonía de los Evangelios. Pues estamos listos para terminar. Vamos a orar y a encomendar esta clase al Señor para que Él nos pueda dar la guía siempre que se digan solamente cosas que sean apegadas a su palabra y cosas que Él quiso dejar para que nosotros comprendiésemos y aprendiésemos. Así que vamos a orar. Dios mío, Padre, gracias Señor por este día, por la bendición de mis hermanos de estar acá presente, por esa fuerza de voluntad que les has dado de seguir adelante. Sé que las clases son pesadas en el sentido de que cuesta hacer tiempo, cuesta dedicarse, cuesta a veces leer y releer, toca hacerlo muchas veces porque es cansado, Señor, pero te pedimos que seas tú iluminando, que esta clase sea lo más amena posible para que podamos aprender sobre ti. Padre, gracias por tu bendición y cuidados. En tu nombre santo hemos orado. Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar de golpe, como siempre le digo y siempre lo hacemos, ¿no? Bueno, Armonía de los Evangelios, clase número 5. El material lo hemos sacado la mayoría de las clases de teología online, así que está tomando contenido que nosotros hemos recibido. Para recapitular, la clase número 4 hablamos sobre el ministerio de Jesús en Galilea, sus enseñanzas, porque ahí fue donde él empezó, ¿no? Y después se mueve a Capernaum, el ministerio de Galilea, específicamente, que fue lo que aconteció en esa sección, en ese lugar, el Sermón del Monte y las parábolas. ¿Qué es el Sermón del Monte? ¿Por qué se le llama así? No se lo voy a repetir porque ya lo vimos. La alimentación de los 5,000 y también la alimentación de los 4,000 y pues y curación que van dentro de ese mismo tema. Entonces, la semana pasada les dejé la pregunta, que cuáles eran las diferencias entre la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000 según los cuatro evangelios. Y en qué parte bíblicamente se muestran que son milagros diferentes. Gracias a mi hermana Dorina que me mandó su respuesta, estaba bien. Y aquí les pongo las 5 diferencias entre una y otra. Las vamos a leer rápidamente, no nos vamos a detener en esto porque las vimos, pero como se las presenté la ocasión pasada, estaba un poco más de lectura y aquí pues está más sintetizado específicamente cuál es una y cuál es la otra. Entonces, con la alimentación de los 5,000, habla de que utilizaron 5 panes y 2 pescados. En la de los 4,000 eran 7 panes y unos pocos pececillos. Después nos dice que les manda a toda la gente que estaba ahí a recostarse sobre la hierba en la alimentación de los 5,000 y en la de los 4,000 a recostarse en tierra. Y hace una referencia, ¿verdad? Donde no hay hierba, no hay, hay tierra, etcétera. En la alimentación de los 5,000 vemos que sobraron 7 canastas llenas y en los 4,000 sobraron 12 cestas llenas. Vimos también, estas es como las cantidades. Y abajo, en la diferencia número 4, tenemos la diferencia entre cestas y canastas. O en otros lugares también le llaman canasta canasta, pero la canasta a la que se refería en la alimentación de los 5,000 son pequeñas canastillas que tienen como una boquilla en embudo, ¿verdad? Y por otro lado, la de los 4,000 es una canasta mucho más grande eh, que de la otra. Y por último, la diferencia es que pues, nos dice la cantidad de personas que son diferentes en Lucas 9:17. Aquí están los versículos de cada uno de los que amerita, ¿verdad? 5,000 hombres y en la de los 4,000 dice que eran 4,000 sin contar mujeres y los niños. O sea que pudieron haber sido inclusive más de 5,000, pero no tenemos ese dato. Entonces, estas son claramente las diferencias, los versículos donde usted la puede corroborar y si usted le preguntan, pues ya tiene el conocimiento. ¿Bien? Bien. Ahora, vamos a ir ya a las partes centrales y más
finales, digámoslo así, sobre la vida de Jesús mencionada en los evangelios y vamos a ver, nos hemos saltado un par de temas para ver lo más, no es que no sea importante, todo es importante, pero vamos a resaltar ciertos puntos para lograr cubrir información completa o lo más completa posible en estas clases. Entonces, esta fue la única imagen que encontré. Y Jesús durante el cuarto retiro, que hablamos de que él se retiraba para formar a sus apóstoles, viene de rodear el mar de Galilea, de enseñando y obrando milagros, ha dado la alimentación, esto ya pasó, ha predicado sobre el pan de vida eterna, y ya los apóstoles llevan 2 años de estar pues conviviendo con él y poco a poco comprendiendo su misión y todo esto. Y él les ha hablado de su mesiasgo, o sea, de que él es el Mesías, de su muerte y de resurrección, y luego de la venida en gloria. Entonces vienen, ya vamos a verlo más específicamente, esta es una introducción, apóstoles y presencian a Jesús transfigurado, o sea, que ven el resplandor de la gloria del Señor. Y Pedro, que es uno de los 3 apóstoles que están con él pues hace la sugerencia de hacer 3 enramadas, probablemente indica que está cerca la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ver por qué decía esto. Entonces, los versículos donde encontramos la transfiguración en cada uno de los evangelios es en Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9 y Juan 1. Juan 1 de golpe. Y dice, ahora, significado e importancia de la transfiguración para los 4 evangelistas. Una semana después de que Jesús le había dicho a sus discípulos que él iba a sufrir, iba a morir, iba a resucitar, toma a Pedro, como lo mencionamos, a Juan y Jacobo, eran sus cercanos, y se los lleva al monte a orar. Y mientras él oraba, la apariencia de su rostro cambia y su ropa se hace blanca y resplandeciente. En ese momento en el que está pasando eso, aparecen Moisés y Elías y hablaban con Jesús acerca de su muerte que pronto tendría lugar. Pero no sabiendo lo que decía y estando muy asustado, Pedro ofreció hacer las 3 enramadas para ellos, que es lo que mencionábamos, pareciera una referencia indudablemente a las enramadas que utilizan para la fiesta de los tabernáculos, cuando los israelitas habitaron en tiendas durante 7 días en Levítico. Pedro, en ese momento de la transfiguración, de no saber qué hacer, porque claro, estar impactadísimo nos impactan a nosotros cosas pequeñas. Imagínense ese milagro de ver a Jesús en toda su gloria. Estaba expresando también un deseo de quedarse en su lugar. Y viene una nube, los envuelve y dice, este es mi hijo escogido, a él oí. La nube se levanta, que tenemos la referencia del Antiguo Testamento de la nube, si se recuerda que se posaba sobre, sobre el tabernáculo, que entendemos que es una teofanía, que es una representación de Dios para con los hombres. Entonces viene la nube y se presenta y decimos, es Dios, ¿verdad? Pero es una forma en la que Él se presenta. La nube se levanta, Moisés y Elías desaparecen y Jesús se queda en su forma normal con sus discípulos, quienes tenían miedo. La verdad es que decimos, ay, ¿por qué tenían miedo? Ese era Dios mismo, pero estamos hablando de la santidad del Señor. Entonces era como que esto nunca lo he vivido, esto, ¿verdad? He leído de milagros de la zarza, de las nubes, pero yo vivirlo es una experiencia llena de varios sentimientos. Entonces, viene Jesús y les advierte, por favor, no le digan nadie a nadie hasta después de que resucite. En las 3 narraciones de este evento, las 3 narraciones de este evento se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas. El propósito de la transfiguración de Cristo en al menos una parte de su gloria celestial, mostrarla para el círculo íntimo, para que pudieran tener como una confirmación y una mejor comprensión de quién realmente era Jesús, porque decían el Mesías, habían visto milagros, pero era como el sello que marcaba, ¿verdad? Que él era más allá de lo que hubiesen creído.
Entonces, Cristo experimenta un cambio dramático en su apariencia y, y claro, los discípulos solo conocían su cuerpo humano. Entonces, ahora ya tenían ellos conciencia de su divinidad, aunque realmente no podían comprenderla. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pasó? Es un milagro, toda esta cosa que nosotros no podemos explicar son milagros que Él hace en nuestras vidas, que no sé cómo Dios hizo esto, pues Dios obrando. Entonces, en la vida cotidiana, de nosotros, pues Dios usa esto, aquello, pone una otra persona, pero siempre es su divinidad, siempre es su soberanía sobre nosotros haciendo estas maravillas. Entonces, eso a ellos, ver la transfiguración de Jesús, les da la seguridad que necesitaban después de escuchar las cosas y noticias terribles de su muerte. Entonces, ellos quizás también estaban con un espíritu contristado y viene Jesús y les muestra y les dice, de cierta forma, no tengan temor, este soy yo, ¿verdad? Muy bonito. Entonces, simbólicamente, la aparición de Moisés y Elías representan Moisés, la ley, y Elías a los profetas. Pero la voz de Dios desde el cielo dice a él oíd, muestra claramente que la ley y los profetas le ceden el paso a Jesús. Eso es muy bonito, ¿sabes? Cuando ya estos momentos en los que podemos aprender sobre eso, es como que la ley sí era importante, los profetas eran importantes, pero Jesús es más importante porque Él reúne todo esto. Entonces, Jesús es el nuevo camino que va a reemplazar todo lo viejo. Él es el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de las incontables profecías del Antiguo Testamento. Él es la forma glorificada y los discípulos ven su futura glorificación, ven una probadita de lo que iba a ser y cómo iba a ser ya él glorificado. Entonces, y entronizado, o sea que él ya es hecho rey de reyes y señor de señoras. Entonces, imagínense qué evento tan grande. La narración que vemos está en Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9, y la referencia de Juan que tenemos acá, Juan 1:14, está hablando pues de Jesús mismo en su forma, ¿verdad? No habla de la narración, sino que habla de cierta forma del evento. Ahora, se dice en la Biblia que el lugar donde fue, su cima proporciona una buena vista. Tengo acá una fotografía real del Monte Tabor. Ahora ven cómo tiene una callecita y todo. En aquel entonces no estaba eso. Pero una tradición cristiana muy antigua convierte a este monte, el Monte Tabor, en el Monte de la Transfiguración para conmemorar este acontecimiento. En la Biblia solo dice, y lo subió en un monte, el monte no dice nombre de monte, pero lo que leemos que una tradición pues designó este monte como tal. Tabor significa alto o altura. Al final significa eso. Entonces, si se ve, hay de hecho, es bien pronunciado de entre todo el territorio de Israel. Entonces, pues este es el monte. Ahora, vamos a hablar ahora de otro evento en la vida de Jesús, otro acontecimiento, la mujer en adulterio. Tenemos esta escena que ya hemos visto cuando la levanta y entonces Jesús se toma el tiempo de enseñar sobre el adulterio. Y tenemos acá ¿qué dice la Torá acerca del adulterio? Bueno, la Torá tiene leyes que regulan las relaciones de hombre y mujer y condenan las conductas sexuales anormales como homosexualidad, violación e incesto. Incesto, entiéndase, a un hijo con sus padres y también padrastros, todo esto está condenado. El sexo en sí, en la Torá, está visto como un elemento natural y fundamental de la vida humana y está relacionado principalmente con la función reproductiva. Entonces, cuando vemos a conductas sexuales anormales, como la
homosexualidad, violación e incesto son conductas anormales, ¿no? Y en Génesis 1:28a, cuando dice 28a, quiere decir que es la primera porción del versículo. A veces se divide como que por comas, por decirlo así, o por temas dentro de un mismo versículo. Y en Génesis 2:24 establece cómo van a cohabitar los derechos y deberes del hombre y la mujer, ¿verdad? Como ese respeto. Eso es lo que habla la Torá, ¿verdad? Sobre el adulterio. Ahora va la pena por el adulterio. El adulterio se castigaba con la muerte y los lapidaban, les tiraban piedras hasta morir. Las leyes de no cometerás adulterio y no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo subrayan la gravedad de este pecado. O sea que de ninguna forma una persona que no le perteneciese podía estar con esta persona, tener relaciones sexuales. En el contexto histórico, los hebreos vivían entre cananeos y se recuerdan que se fueron a Canaán. Entonces, ellos tenían una religión politeísta, o sea, tenían muchos dioses, y dentro de esos dioses y esas creencias tenían templos también donde consagraban mujeres y hombres, de hecho, para la prostitución sagrada, que eran personas que se prostituían con aval de su Dios. Entonces era como que estaban consagradas a eso, a prostituirse. Entonces, si se metían con una prostituta sagrada, ellos decían que no estaba mal, pero claramente era adulterio igualmente. Entonces, que porque era un culto dedicado a los dioses, era como un adulterio a su cuerpo y un adulterio para con Dios, esa falta de fidelidad. Ahora, ¿qué pasa en este relato? Habla de los samaritanos. Los samaritanos, ¿quiénes eran? Ocupaban el territorio de las tribus de Efraín, Manasés, con Samaria como su capital. Ya vamos a ver un mapa. Después del exilio de las 10 tribus de Asiria, extranjeros fueron enviados a habitar en Samaria, mezclándose con los israelitas. Por ello, adoptan una religión mixta de judaísmo e idolatría y son instruidos por un sacerdote judío enviado desde Asiria. Entonces encontramos que los samaritanos eran una mezcla y por eso los judíos como tal los odiaban porque la idolatría está condenada por la idolatría. Entonces, el conflicto era este, la enemistad entre judíos y samaritanos se debía a, uno, la interferencia de la reconstrucción del templo judío. Samaritanos intentaron detener la obra, que lo podemos encontrar y confirmar en Nehemías 6:1. La construcción del templo en el monte Gerizim, los samaritanos creían que era un lugar de adoración designado por Moisés. 3. Refugio para criminales y judíos. Samaria acogía violadores de las leyes judías y excomulgados, aumentando el odio. Y 4, rechazo de los escritos proféticos. Aceptaban solo los 5 libros de Moisés. Ellos no aceptaban todo lo de los profetas. Entonces, si vemos acá, tenemos Judea abajo, si ve el mapa ahí, Judea abajo, tenemos Belén, Betania, Jerusalén, Emaús, Efraín, y empieza toda la región de Samaria. Ahí está Samaria, y entonces estaban muy cerca de los judíos y claro, había una mezcla. Siempre que hay algo cerca de otra cosa, pues se va a mezclar. Entonces había esa mezcla, esa riña, esas diferencias entre uno y otro. Y claro, ellos eran refugios para aquellos que no cumplían la ley como tal, porque ellos tenían, ellos mismos habían destinado como a hacer esa mezcla, que quiere decir que ellos pues hacían sus propias leyes, por decirlo así, mezclaban uno con otro y no como había dicho la ley. Ahora, ¿qué pasa con Jesús y los samaritanos? A pesar del odio entre ambos grupos, Jesús predica el evangelio de paz a los samaritanos, que lo vemos en Juan 4. Los apóstoles siguen su ejemplo, como se menciona en Hechos 8:25. Entonces, lo que dijimos anteriormente, de que Dios dice a él oír, y estaban la ley y los profetas, entonces Dios dice
aquí vengo yo a predicarles a estos que necesitan, a estos que necesitan escuchar mi voz. Y un discípulo es alguien que hace, pues, que sigue los pasos de su maestro. Entonces, igualmente los apóstoles siguieron su ejemplo y le predican, pues, a todo el mundo. Ahora vamos a ver sobre la enseñanza del buen samaritano. La encontramos en Juan 8, en Lucas 17, Lucas 10 y Juan 4:9. Cuando vemos así referencias es porque es algún comentario, perdón, algún versículo que va con el tema. Puede ser no justamente la descripción del tema, sino que va como referenciado. No nos detenemos a leer porque si no nos toma todo el tiempo. Entonces, la parábola del buen samaritano. Uno es narrada por Jesús para ilustrar la importancia de la caridad y la misericordia y enseña a cumplir el espíritu de la ley, es decir, el amor, que es más importante que cumplir la letra de la ley. Entonces, aquí es donde volvemos a ir a la parte de la transfiguración que dice a Elohim, porque Él es el cumplimiento de la ley, pero la preeminencia del amor. Ahora, lo que hablamos, las relaciones entre judíos y samaritanos, ellos eran realmente enemigos, pero la parábola destaca como un samaritano considerado enemigo actúa con misericordia, porque eh, porque la ley, que era lo que viene y entendemos después, después de los evangelios, en las cartas, se escribe en el corazón, o sea que se hace con amor al prójimo y tenemos epístolas dedicadas al amor al prójimo que habla aquí y allá, porque eso es lo que hace la verdadera ley en el corazón, actuar con misericordia. Entonces la enseñanza central de este es, vete y haz tú lo mismo, o sea, ¿viste que él ayudó? Pues hazlo tú también, ¿sí? Entonces, este es como un resumen de lo que es que viene siendo la del buen samaritano. Ahora, volvemos a una mujer sorprendida en adulterio. Primero ya escuchamos sobre lo que dice la Torá, la condenación, eran lapidados a muerte. En Juan 7, del 53 al 8:11, encontramos este relato, donde Jesús es confrontado con una mujer sorprendida en adulterio. Según la ley de Moisés, ella debía ser apedreada, lapidada, pero Jesús desafía a los acusadores. El que de vosotros esté sin pecado, dice, que tire la primera piedra. Al no ser acusadores sin pecado, la mujer no es condenada. Y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peque más. La interpretación. Jesús no quebrantó la ley, sino que enfatizó la importancia de la compasión y el perdón. Destacó que solo quienes estén libres de pecado tienen derecho a juzgar. Algo que había pasado, que lo habíamos visto, me recuerdo yo que lo había comentado, que uno de los problemas de los judíos fue que ellos querían cumplir la ley porque ellos en su soberbia creían de que eran suficientemente, entre comillas, buenos como para cumplir la ley y ganarse la salvación. Entonces, ellos se destinaron a cumplir la letra de la ley y no el espíritu de la ley. Entonces, no podían ellos juzgar porque ellos tenían que ser juzgados también. Entonces, no es que Jesús se salta la ley, sino que él la cumple a cabalidad, pero el propósito de la ley era enfatizar el pecado, que ellos notaran de que ellos no eran capaces, pero lo tomaron por el otro lado, que sí, entonces matemos y ta, 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 ta. Entonces, claro, aquí Jesús viene y les desbarata todo, enfatizando la importancia del perdón y la compasión. Y claro, que solo el que puede juzgar realmente es nuestro Señor, que es santo, 3 veces santo. Entonces, esto es lo que pasa. Ahora, regresando al tema de la Biblia y el adulterio, tenemos en Mateo 5, Primera de Corintios, Éxodo y Juan, específicos versículos sobre el adulterio. Entonces, los vamos a ver más adelante con detenimiento, no se preocupen. Esto sí lo vamos a ver para que veamos cómo qué dice la Biblia sobre el adulterio. ¿Cuál es la condena? La Biblia condena claramente el adulterio, o sea que no lo permite, no cometerás adulterio.
mandamiento en Éxodo 20:14. El adulterio es visto como una violación a la promesa matrimonial y un pecado grave contra Dios. Lo que les decía es adulterio contra su cuerpo y contra espiritualmente contra Dios. Es como una falta grave. Advertencias bíblicas, proverbios y otros textos bíblicos advierten sobre las consecuencias destructivas, que los vamos a leer en proverbios. Y Pablo, más adelante en las epístolas, habla sobre la inmoralidad sexual y advierte contra la inmoralidad sexual, enfatiza que nuestros cuerpos son templos santos y que deben ser honrados. Entonces, tenemos estos versículos. En Proverbios 6, del 32 al 34, dice que el adulterio no tiene entendimiento y lo que hace es destruir el alma. En Proverbios 5 dice que es, pareciera dulce, pero al final es amarga como el ajenjo. Eh, en Proverbios 6 dice, porque por causa de la ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. O sea que el hombre se hace nada. Eh, Al instante la sigue, o sea que con los ojos entra el adulterio y dice, voy. Habla sobre, en Job 31 dice que arrancaría dice, consume, porque sería fuego que consume hasta el lavador y arrancaría toda mi ganancia. O sea que me deja en nada. En Levítico dice que el adúltero y la adúltera van a morir. En Juan dice, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujer. ¿Qué pues tú dices? Estamos hablando sobre la referencia de la mujer adúltera, que ellos están pues tentando a Jesús a ver qué dice, pero es lo que dice, ¿verdad? Apedrear, esta es la condenación. En Hebreos 13 dice que el matrimonio es honroso, sin mancilla, o sea, sin falta, y que a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios, que era lo que estaba pasando, que estaban juzgando ellos. Claro, es una falta, pero el que esté libre de faltas, que tire la primera piedra. En segunda de Samuel dice, en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz. ¿De qué está hablando? Si más arriba lee, dice, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Está hablando de una condenación, de esta falta de respeto, de una pertenencia que era de una persona y una fidelidad, una violación. Eh, al contrato, a la promesa. En Malaquía dice, y me acercaré a vosotros para el juicio y seré testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran falso, etcétera, etcétera. Eh, y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Entonces aquí nos dice justamente que el juicio va contra adúlteros, es una condenación. Primera de Corintios dice que los injustos no van a heredar el reino de Dios, que no se engañen, que los inmorales, idólatras, ni los adúlteros, o sea que estamos perdiendo tanta cosa. Se reduce, pierdo todo, me quedo sin nada literal, me quedo sin el perdón del Señor, voy a ser juzgado, o sea, me está diciendo tantas cosas sobre el adulterio. En Apocalipsis 2:22 dice, y a los que cometen adulterio con ella, o sea, con la ramera, los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y en Apocalipsis también lo toma como una parte de profecía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de condenación y un pecado que es una falta grave al Señor, y esas son las referencias que tenemos sobre el adulterio, que hay muchísimas más personas que hemos resaltado ahora en el contenido que tenemos. Ahora vamos a pasarnos a otro acontecimiento, que es la resurrección de Lázaro. Me llamó mucho la atención de esto porque los muertos, claro, los tapaban todos con manta y cuando salió Lázaro tuvo que salir así, con manta, a menos que se haya quitado un par de cosas, pero tuvo que salir con sus harapos encima. Y, a ver si me lo salté.
Ahora, ¿dónde estaba Jesús? Entendemos en el contexto gráfico e histórico que Perea, el país de más allá, vamos a ver un mapa, era parte del reino de Herodes el Grande, situada al este del río Jordán, de la actual Jordania. Los israelitas llamaban Perea a la región del Jordán entre el lago Tiberíades y el Mar Muerto. Las ciudades principales eran Amatus y Batarántala. Los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan muchos discursos, parábolas, milagros efectuados durante el viaje hacia Jerusalén, en el cual Jesús, acompañado de sus apóstoles, recorrió Samaria, Perea y las regiones remotas de Judea. Jesús partió de Jerusalén poco después de la fiesta de los tabernáculos. ¿Ven cómo sigue la línea? Y no se informa concluyentemente si vuelve a Galilea o si se va a la región de Perea, posiblemente desviándose y cruzando la frontera de Samaria durante una breve visita. Al acercarse el momento de su prevista traición y crucifixión, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, aunque se dirigió hacia el norte en 2 ocasiones, en cuanto se apartó de la región de Betábara y nuevamente cuando se fue a Efraín. Ese es como un contexto de dónde estaba. Entonces, cuando Jesús resucita, aquí hay un versículo clave. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es la resurrección? Es la restauración de la vida después de la muerte, junto con la plenitud de su ser y su personalidad. Está muerto. Entonces, hay varias resurrecciones dentro de los evangelios y los encontramos dentro del Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús, que está en estos versículos Juan 2, Juan 10, Primera de Corintios, la resurrección de la hija de Jairo en Mateo y Marcos, la resurrección de la vida de Naín en Lucas y la resurrección de Lázaro, del hijo de la viuda de Naín, y la resurrección de Lázaro que le encontramos en Juan 11, del 1 al 44, donde nos narra todo. Entonces, hay que encontrar 2 diferencias entre resucitar y revivir. Revivir es la suspensión temporal de la muerte. Ejemplos que incluyen la resucitación de la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín. Eso es revivir. Y resucitar es la restauración permanente a la vida. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado que no volvió a morir. Lázaro, aunque fue restaurado a la vida, eventualmente volvió a morir. Entonces revive, pero vuelve a morir, ¿sí? Y resucitar es estar permanente a la vida y en el caso de Jesús, pues no vuelve a morir. En el caso de Lázaro, vuelve a morir, ¿sí? Entonces, suspensión temporal de la muerte, revivir, y resucitar es restauración permanente a la vida. 2 cosas diferentes ahí. Ahora, en el contexto de la actividad milagrosa de Jesús, vemos los evangelios cómo consagran todos los milagros de Jesús. Por ejemplo, en Marcos vemos 489 versículos que cuentan su vida pública y casi la mitad de narraciones son milagros. Ahí tenemos 18 milagros en Marcos. En Mateo tenemos 20 milagros. En Lucas hay 20 milagros. En Juan hay 7 milagros. Llamados también signos, que en griego es semeia, que representan perfección y excelencia. Las diferencias en la motivación de los milagros en los evangelios sinópticos, ¿verdad? Jesús hace los milagros por compasión a la gente. En el evangelio de Juan, los milagros de Jesús son para revelar su identidad y no solo para ayudar a la gente. No son llamados milagros, sino signos, indicando que su valor radica en lo que representan más allá de sí mismos. Es como, ¿verdad? La diferencia entre los sinópticos, que podemos ver a la par uno y otro, que son Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de Juan, pues que nos está mostrando la identidad de Jesús a través de sus milagros y representan más que el hecho, es el simbolismo de lo que representa.
Aquí vemos exactamente dónde está Perea, donde resucitó Jesús a Lázaro. Vemos que está Samaria, Judea, Idumea, Nabatea, Galilea arriba, Decápolis, todo lo que hemos hablado. Entonces, en esa zona es donde se encuentra Perea. Ahora, dice, la resurrección de los santos en Jerusalén. En el tiempo de la resurrección de Cristo, en Mateo 27, de 52 al 53, dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de sus sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este evento ocurre en el momento de la muerte de Cristo, pero los santos salieron de los sepulcros después de su resurrección, porque Cristo es la primicia, el primer resucitado de entre los muertos con un cuerpo que no volverá a ser destruido, a diferencia de quién, de Lázaro, que sí fue resucitado también, pero él vuelve a morir. Cristo resucitó para jamás volver a un sepulcro. Él está vivo y así estará por toda la eternidad, a diferencia de revivir, que es volver a morir, ¿sí? Significado. La resurrección de estos santos simboliza las primicias de la cosecha venidera, cumpliendo lo tipificado, o sea, lo profetizado de la ofrenda levítica. Estas resurrecciones históricas confirman que no todas las resurrecciones ocurrirán en un solo gran acontecimiento futuro, sino tienen significados y tiempos específicos dentro del plan de Dios. O sea que Dios decide cuándo iban a hacer las cosas, para ellos fue en ese momento y para nosotros cuando, bueno, si estamos muertitos, ¿verdad? Vamos a ser llamados a encontrarlo en las nubes y vamos a tener pues cuerpos glorificados. Ahora vamos a entrar ya a la conclusión de las partes pues más importantes que son la pasión, la cruz, la resurrección de Jesús. Y tenemos, vamos a ir viendo los 4 puntos, las características más visibles de cada evangelio. Entonces, en Mateo encontramos un relato eclesial y doctrinal. Los hechos están iluminados por la fe de la iglesia, insiste en el cumplimiento de las escrituras y la presencia de Jesús, muestra la autoridad de Jesús y el extravío del pueblo de Israel tras sus dirigentes, ¿verdad? Y su narración contribuye a la formación de la fe de la iglesia. En Mateo, en todos estos eventos del Calvario, la cruz, su muerte, este es el enfoque que le da Mateo. El enfoque que le da Marcos expone hechos de su realidad objetiva y desconcertante, ¿verdad? El estilo es una improvisación oral, dando un tono vivaz. El relato es de un testigo que pone en relieve los contrastes, o sea, blanco y negro, malo, bueno. La cruz revela al Hijo de Dios. La pasión se impone desde afuera, resultando en un acto de fe y sumisión al ministerio, o sea, el sacrificio que hizo Jesús es resaltado. Lucas, por otro lado, manifiesta preocupaciones de historiador y escritor, explicando mejor los acontecimientos. La narración es de un discípulo que revive la historia. Recuerden que Lucas es un doctor que no estuvo, sino que investigó, omite detalles ofensivos o crueles. La pasión es una invitación al discípulo a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Resalta la inocencia de Jesús y la grandeza moral de sus acciones. Y por último vemos a Juan, que insiste en el aspecto glorioso de la pasión. La luz de la resurrección transfigura la historia de la pasión. Ve continuamente la gloria de Jesús a través de sus sufrimientos y humillaciones. Jesús es glorificado incluso en la pasión. Y la crucifixión es vista como una elevación, un signo revelador de intención divina. Dijimos un signo que también es entendido como un milagro, pero signo quiere decir que vamos con un significado más profundo de lo que es el simple hecho, ¿no? Ahora, veamos el primer evento, el arresto de Jesús y cada enfoque que le da cada evangelio. En Mateo, sobre el arresto, explica por qué y da un paso más claro. Menciona a Jesús varias veces y añade palabras de Jesús a Judas, al discípulo con la espada y la turba.
destaca la elección consistente de Jesús de seguir el camino de la humillación, rehúsa la violencia e intervención milagrosa del poder divino y subraya el cumplimiento de las Escrituras. Marcos describe los hechos con crudeza. Muestra la señal de Judas, el beso, el apresamiento, destaca la anomalía, o sea, lo raro de la situación con la frase como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Jesús es abandonado por todos y un joven escapa desnudo. En Lucas nos hace referencia clara a las escrituras en el momento del arresto, designa la fase negativa como la hora de los enemigos y el poder de las tinieblas. La revelación del cumplimiento se reserva para después de la resurrección. Utiliza una fórmula indirecta, se acercó a Jesús para besarlo. Jesús muestra perspicacia y subraya lo repugnante del procedimiento, omite detalles crueles y destaca la grandeza moral de Jesús, su reacción. Y Juan, la gloria de Jesús se manifiesta inclusive en el arresto. Jesús sabe todo lo que va a ocurrir y toma la iniciativa. Usa yo soy en un sentido trascendente, causando que la turba retroceda y caiga. Regula el curso de los sucesos mencionando el cumplimiento de sus palabras previas. Y la pasión es vista como el cáliz que el Padre ha dado. Vea, cáliz es una copa. Entonces, ese es el enfoque de los evangelios con respecto a el arresto. Ahora, el proceso judío. ¿Qué pasaba con el proceso judío de todos estos eventos? Mateo sigue la misma disposición de Marcos, pero añade explicaciones. Agrega una pericopia de las monedas de Judas, una explicación, muestra el proceso como injusto y el cumplimiento del designio de Dios, resalta la realización del juicio de Dios y la responsabilidad del pueblo de Israel. Marcos distingue los tiempos de la instrucción y la reunión del consejo, ¿verdad? En lo que hablamos de los acontecimientos de el proceso judío. Las acusaciones contra Jesús son expuestas en la instrucción, resalta los contrastes, indicatoriamente revela la dignidad de Jesús y el mesianismo trascendente, o sea que se mete a investigar y a resaltar la dignidad y que Él es el Mesías. Los testimonios no concuerdan y Jesús es declarado reo de muerte ultrajado. Lucas, con respecto al proceso judío de todos estos eventos, cuenta la negación de Pedro y su arrepentimiento, describe los ultrajes infligidos a Jesús por los guardias, narra la sesión del proceso y de entrega del prisionero a Pilato, omite el desfile de testigos y acusaciones, destacando la declaración de filiación divina de Jesús, insiste en la inocencia de Jesús y su dignidad durante el proceso. Si se fijan, cada quien va tomando como su forma. Juan relata la comparecencia ante Anás y menciona el envío de Caifás, hace un énfasis en ellos dos. La grandeza de Jesús se muestra en rehusar someterse al interrogatorio y la negación de Pedro enmarca el interrogatorio contrastando con la dignidad de Jesús, o sea que los pone a la par entre uno que niega y el otro que es digno. Ahora vemos la descripción y el enfoque del proceso romano según los evangelios de todos los eventos de Jesús. En Mateo añade el episodio de Barrabás, ¿verdad? Liberan a Barrabás con la intervención de la mujer de Pilato y Pilato lavándose las manos. Refleja la toma de posesión del pueblo de Israel contra su Mesías y la narración muestra un vuelco en la historia de la salvación. O sea, todo lo que pasa. Marcos presenta la pregunta a Pilato sin preocupaciones, ¿eres tú el rey de los judíos? Resalta el título, rey de los judíos, repetidamente. El proceso es desconcertante, Jesús no responde a las acusaciones, es preferido un sedicioso, homicida y multitud exige su crucifixión. Escogen a Barrabás en lugar de Jesús ser absuelto. Los soldados ilustran el veredicto con burlas crueles. Lucas nos narra que se incluye el envío de Jesús a Herodes, denunciando la curiosidad sin compromiso, enfatiza en la inocencia de Jesús, muchas veces
con repetidas declaraciones de Pilato, refleja la lealtad hacia Roma y completa ausencia de la culpa de Jesús, en Jesús, enseña a los cristianos a ser fieles ante los tribunales. Y Juan se enfoca en el desarrollo del proceso romano de 7 escenas simétricas, o sea, su narración. El tema principal es la realeza de Jesús, que lo repite 9 veces. Todos los acontecimientos verifican la profecía de elevación sobre la tierra. La realeza y la gloria del Hijo se manifiestan continuamente. Ahora vamos ya a la parte del Calvario. En Mateo, pues, ilumina los acontecimientos con la escritura y resalta la dimensión escatológica. En Marcos, menciona nombres como Simón de Cirene y las santas mujeres. La crucifixión es el resultado del proceso romano. Resalta los elementos desconcertantes y chocantes de la pasión. Lucas muestra la eficacia de la cruz por la conversión de corazones y Juan subraya la manifestación de la gloria de Cristo a los ojos de los creyentes. Entonces, si se fija, yo sé que es mucha información, entre paréntesis, escatología quiere decir los eventos por venir, ¿sí? Bien. Entonces, vemos que ellos siempre llevan una misma línea, a pesar de que su personalidad se resalta en cómo ellos muestran cada uno, pues, y enfocan cada uno de los eventos en la narración. Y bueno, mis hermanos, hemos terminado. No les voy a dar una recapitulación de lo que ha sido. Les he hecho un par de preguntas. Pocos me han respondido. Y yo sé que bastante y que cuesta y todo, yo lo sé, yo lo sé, mi hermano. Yo también estoy estudiando y me cuesta, pero no desaproveche la oportunidad. De verdad que no desaproveche la oportunidad, porque si nosotros dijimos que íbamos a hacer, hagamos, porque él también dijo que haría y ha hecho. Entonces, sigue adelante, no es un regaño ni nada por el estilo, pero sigue adelante, renueve sus fuerzas en él. Yo sé que quizás estemos enfermos y quizás estemos pasándola muy mal, pero no nos cuesta escuchar, dedicar 10 minutos. En 10 minutos, de lunes a viernes, se ve toda la clase. Punto. Entonces, pues les dejo este versículo porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces tenemos esa garantía dentro de nosotros. Hagámosla valer. No que usted no valga porque no esté estudiando para nada, pero como cuando usted tiene unos zapatos y dice, están bonitos, los voy a lustrar para que se note más su belleza. Es un ejemplo muy pequeño y quizás no tiene nada que ver, pero esas cositas que queremos resaltar, limpiamos la casita, por más que sea humilde, porque es nuestra casita. Entonces, así cuide usted de su corazoncito lindo, de esa gana de querer aprender más. Eh, Dele, mi hermano, dele, mi hermana, porque Él ha dejado sus promesas y se han cumplido, se cumplen y se cumplirán. Cumplamos nosotros las promesas que hicimos para con Él. Y nada, y les dejo que hemos terminado, tenemos una materia más, una materia menos, vea, de todo el discipulado. Ambas son victorias, una más que hemos completado y una menos que tenemos que completar. Así que muchas felicidades a todos mis hermanos por sus esfuerzos, de verdad les amo en el amor del Señor y les agradezco tanto que sigan pendientes y de los que hacen sus tareitas, yo sé que hacen mucho esfuerzo, mucha información, yo sé. Y de hecho aquí hemos cubierto tanto, no hemos visto tantos versículos porque nos llenamos de horas. Eh, y el punto es que usted tenga el material, lo lea y aunque sea una cosita, se le quede. Yo sé que por lo menos la diferencia es entre
entre los milagros van. Los enfoques entre cada evangelio van. ¿Qué son armonías? ¿Qué son sinópticos? ¿Por qué Juan era tan diferente? Entonces, yo sé que eso se le ha quedado. Y si no, vuelva a leer la primera clase, mi hermano, mi hermana, por favor. Así que pues nada. Y para terminar, les dejo este pingüinito lindo que les manda saludos, como yo. Nada, mis hermanos, muy buenas noches, de verdad. Aquí ya son casi las 10 de la noche, así que vamos ahora y vamos a encomendar esta clase. Le vamos a dar gracias al Señor que pues, ya ha concluido y vamos a empezar la próxima semana con Evangelio Práctico. Y va a ser más práctica que clase. Así que prepárese ese corazón y esa mente de lo que hemos aprendido para poder llegar y hablar con otras personas, ¿sí? Así que cierre sus ojos, vamos a hablar. Padre, muchísimas gracias, Señor, por este día, por la clase que tenemos. Terminamos una materia más para tu gloria y honra, no para nosotros, Señor, para nada, porque lo que tú has dejado es lo que se ha enseñado. Y has puesto estas personas que han dejado el material y nosotros estamos simplemente siendo herramientas que comparten, Señor, lo que tú has destinado a que aprendamos. Hay mucho más que aprender, es infinito. Y la misma Biblia dice que todas las cosas que hiciste, eh, y dijiste no están registradas porque era demasiado. Y así sabemos que tu amor y tú eres eterno e inmenso para con nosotros, pero aún así lo esencial lo dejaste para nosotros, para poder aprender y vivir a través de estas palabras, Señor, que tú nos enseñas. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Oro individualmente por el hermano Víctor, por Ivonne, por Michelle, por hermana Dorina, por hermana Elba, por hermana Sandra, Señor. Te pido por el hermano Juan. Eh, Creo que no se me queda nadie. La hermana Carmen, el pastor Rubén, Señor, hermana Rosita, hermana Araceli, que de una u otra forma escuchan eh, clase, Señor, o alguna parte. Creo que no se me queda nadie, Señor, pero espero que no y que no se sienta mal si me olvido de su nombre. Pero Dios mío, gracias por cada uno de mis hermanos que ponen a su esfuerzo y su corazón de aprender más, Padre. Encomendamos a ti este curso de principio a fin. Vamos a mitad de año y estaba viendo el lema en la pared y decía el año de mi discipulado y lo estamos cumpliendo para gloria y honra tuya, Padre. Ayúdanos a hacerlo cada día mejor, de a poquitos, pero cada día mejor. Gracias, Señor, por tu bendición y cuidados. Te amamos, sabemos y depositamos en ti estas cargas, porque todos tenemos pequeñas, grandes, en el cuerpo, espirituales, mentales, en el corazón. Te las dejo, Señor, te las dejamos, te las entregamos a ti. Sabemos que tú te estás encargando y que tu voluntad es buena, santa y perfecta. Gracias, Padre, por todo. Gracias por esta clase y danos la fuerza y el ánimo para la siguiente que viene, que es uno de los mandatos que nos has mandado, valga la redundancia, a cumplir. En tu nombre, Santo Jesús, te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Hemos terminado esta clase y hemos orado. Amén. Así que, mi hermano, terminamos. Muchísimas gracias por su atención. Fue la más corta de todas. Bendiciones. Nos vemos en Evangelismo Práctico. Hasta luego.